orden natural, a relaciones de orden social y que se concretan en la formación de una tipología de cultura que incluso incluye el lenguaje. Hay una cierta confusión, o se ha tendido a crear una gran confusión en torno a los distintos nombres que se le han dado a las comunidades que habitaban en la zona de toda la costa de Venezuela. Habría que plantearse un estudio desde los orígenes, haciendo una nueva interpretación, si no nueva, por lo menos tratando de aclarar los errores más fundamentales, ¿no? Y allí empezamos a tratar de descubrir en cómo estaban caracterizadas esas culturas. Y fue el estudio que hicimos en profundidad, tenemos 20 y pico de años estudiando lo mismo. Y llegamos a la conclusión de que lo importante era que descubriéramos cuáles eran en la comunidad de origen que tenían estas culturas. Porque no es casual que tengamos nada más que con los topónimos que están a todo lo largo, tienes nombres en guaraní, nombres en tupí, y unos dicen que son caribe, otros dicen que son tupí, otros dicen que son guaraní, pero en última instancia son testimonios de que aquí hubo presencia de esas tres grandes culturas que ocuparon las 2/3 partes del continente. Entonces, nosotros asumimos la hipótesis de que realmente esas eran las culturas catugua. Y para decir catugua, entendemos por catugua pues la comunidad de origen de los caribes de los tupí guaraní, como una sola unidad. Porque ahora nos hemos dividido, además. Ahora hemos dividido este continente en países, lo que yo llamo las marcas o las cicatrices de la colonización, porque los indígenas antiguos de este continente llamado Abya-Yala no tenían fronteras. Las fronteras eran las lenguas, pero habían miles de lenguas y se relacionaban, y había hasta comercio. El oro de los mayas no era de los mayas, el oro de los mayas venía de Colombia, o venía de lo que hoy es Colombia o de lo que hoy es Perú, iba de estas regiones para Centroamérica, y allá lo intercambiaban. El cacao no era originario de allá, el cacao servía de moneda, y así sucesivamente. Entonces, nosotros no hemos escrito nuestra historia desde el punto de vista de lo que hemos sido los pueblos de este continente. La historia de los pueblos indígenas no ha sido escrita, porque los indígenas no la han escrito, porque los callaron, porque les subsumieron dentro de una cultura, entre comillas, occidental. Y nosotros tenemos la falsa creencia de que somos occidentales. Nos creemos españoles solamente porque hablamos castellano. Casi todos los pueblos indígenas hablan de las montañas como lugares de salvación. Pero no solamente los lugares de salvación física, es que la montaña es la representación tectónica de lo más antiguo de la tierra, digamos. En Cuna existe un concepto, Cuna, que se llama, hay un concepto lindo que se traduce de mala manera. Es un Kalu, se llama Kalu, el concepto es Kalu, pero cuando lo traducen, lo han traducido como algo así como castillo, como una cosa inadecuada. Para la concepción, según conociendo la lengua y conociendo el trabajo que yo he tenido con los cunas, Kalu significa un sitio de energía cósmica. Y cada montaña es un Kalu, porque donde hay agua, la montaña hay agua, y si hay agua hay vida, y hay animales para la alimentación y hay producción. Entonces esa es una forma, por eso es que los petroglifos pertenecen a las montañas y a los ríos, porque en los ríos son las venas del cuerpo también. Nosotros tenemos venas donde corre la sangre. Si no tenemos venas y no nos corre la sangre, no tenemos vida. Entonces, montaña y río son dos elementos fundamentales que son de la naturaleza fundamentales para la vida del ser humano. Por eso es que los petroglifos están en esos espacios. En general, el indígena ve los petroglifos como nosotros vemos las imágenes sagradas, pues. O sea, para ellos eso es algo sagrado. Los sitios donde están ubicados los petroglifos son sagrados. No todo el mundo podía acceder a esos sitios. Solamente el chamán, por ejemplo, tiene acceso al sitio. Nos cuenta el investigador Josu Calvo que los indígenas, por ejemplo, en el área del Río Negro, ahí están las etnias que se llaman Arawak. Cuando van a pasar cerca de un petroglifo, pasan a una determinada distancia, ¿no? Y tienen que pasar en ayunas, por ejemplo. Y el ayuna en los rituales indígenas es
importantísimo, eso está en sus mitos, cuando se estableció el ayuno y el por qué no. Entonces hay una relación siempre de los mitos con los, perdón, de los petroglifos con los mitos, ¿no? Dice Levi-Strauss, ¿por qué de una parte a otra de la Tierra los mitos se parecen tanto? Porque el mito ha sido capaz de crear esa filosofía de los pueblos indígenas, una filosofía antigua, una filosofía de una tradición milenaria que la cultura occidental la tapó, la ocultó de forma definitiva. ¿Por qué? Porque el hombre tiene una estructura universal de pensamiento. Y el hombre en cualquier parte de la tierra ha pensado lo impensable. Y por eso es que se hacen esos mitos y se cuentan esos mitos. Y por eso es que el mito cuna se parece al de los guajivos, el de los guajivos al de los mayas, el de los mayas al de los aztecas, el de los aztecas al de los mapuches, el de los mapuches con los indios terenos del Brasil y así sucesivamente. O sea, yo pienso que las piedras esas son como hojas de un gran libro, ¿no? Que por eso es que el petroglifo no puede salir nunca del contexto. O sea, es un error sacar una piedra de un sitio para llevarla a un museo. Eso tiene que estar en su contexto en la medida de lo posible. Se debería respetar porque eso es milenario. Ahorita repito, yo pienso que eso tiene más de miles de años, incluso 5.000 años y quién sabe si más, ¿no? Porque no se sabe qué pudo haber habido antes. Entonces, digamos, el petroglifo tiene toda la memoria, ¿verdad? Ellos están permanentemente recordando su historia. Gracias a eso, el indígena, incluso actual, ha podido recordar historias y conocimientos muy antiguos, ¿no? Por ejemplo, como la leyenda malivaca entre los tamanacos, o las leyendas que tienen los guaraos, que también son tan antiguas, que ellos repiten en sus íconos lo que también aparecen en sus petroglifos, ¿no? Y en vista de que sus leyendas decían, que los petroglifos decían cómo tenían que hacer la cesta, cómo tenían que hacer su cerámica, cómo tenían que hacer esa, yo pienso que allí entonces ellos volvieron a plasmar las imágenes que ellos consideran que están en los petroglifos. Y hay una cosa importante, aquí por ejemplo la cerámica venezolana se ha puesto muy reciente y la cerámica es tan antigua como esa época. O sea, la cerámica, por lo menos Cruzen consiguió ahí en Dabajuro una cerámica de 2.800 años antes de Cristo, y más o menos hace casi 5.000 años, ¿eh? Entonces, eso de separar la cerámica de la cestería, eso realmente no estamos todavía en condiciones de poder hacer esas cosas. O sea, yo creo que son hipótesis y realmente probablemente la cosa es distinta, ¿ves? Nací aquí en Petare, nieto de Justa Rufina Hegler Pereira de Prado. Desde muy niño, a partir de los 8 años, me interesó saber de dónde yo procedía, pues, cuál era mi descendencia. Y ella con motivo de juego empezó a hablar con nosotros, con todos mis hermanos y mis primos. Pero el más interesado en esta difusión de lo que es la etnia mariche, ella vio más interés hacia mí y empezó a explicarme de dónde era su procedencia. Más que todo su familia viene de Arenaza, lo que hoy en día es Santa Rosa, Guarena y lo que llamaban antes Píritu, que era una hacienda exclusivamente para los indígenas. Y ahí era el sitio más que todo de concentración. Y lo que hoy en día es Terraza del Ávila. Mi abuela era descendiente de la tribu Mariche. Ella era como una persona que después al final se encarga de lo que es la piedra del sello. Ellos cargaban una piedra hacia arriba, todo el tiempo andaban con esa piedra. Y esa piedra era como el símbolo del sello de la descendencia. Ella sí le contó todo porque él sí era más curioso y estaba más con tiempo con ella y le preguntaba cosas, pues era más curioso en ese particular. Según la tradición, cuando nacía la primera hija del matrimonio de la descendencia, en este particular sería yo, la primera hija hembra de su descendencia, aparte de su hija, pero ella tuvo una hija, pero murió muy joven. Y bueno, ya sería la descendencia, sería yo que era la primera descendiente de su hijo, su primera nieta. Ellos tenían una piedra
que se la dejaban a descendiente hembra de los indios. Y eso lo tenía que guardar, no se puede tocar, o sea, uno lo puede tocar, prácticamente la persona más allegada, pero así ella decía que no lo podían tocar. Era como una piedra sagrada como para ella. Según la explicación que dan los que han estudiado el símbolo, que son cuestiones para la cuestión de la tierra, la siembra. Está indicado el sol, el tiempo de lluvia, cuando es verano, cuando es invierno, la caída del sol, los caminos donde iban donde hacían sus cuestiones, sus rituales. Era como su templo, que están en el Ávila. La visita que yo hacía en el Ávila era el nacimiento de un nuevo ser. Pues. Se lleva una semejanza igual al nacimiento de Jesús. Ellos decían que tenían que renacer nuevamente la tradición de los indígenas mariches, que esa tradición era desde la parte del Junquito hasta el final de Cúpira, que era el encuentro de todos los que eran los caribes. Bueno, la fiesta que se hacía en Píritu era familiar, más que todo familiar. Ahí se reunían todos los ancianos. Entonces ellos se encerraban en un cuarto, ellos hablaban ahí, después que salían de ese cuarto se iban rumbo hacia el Ávila. Más que todo a recoger nuevamente y remarcar lo que se llaman los petrolíferos. Nos dirigen a nosotros un folleto de la Universidad Nacional de que habíamos que recopilar o hacer un estudio sobre la parte de asentamiento indígena en el área donde estábamos laborando. Empezamos a hacer la investigación y por casualidad de la vida a mí me mandan a trabajar en la zona de Galindo, que es donde estamos en este momento. Empiezo a hacer las investigaciones y supe que existía la piedra del indio. Bueno, empecé a hacer indagar cuál era el motivo de que existía la piedra del indio. Empecé a hacer compilación de revistas, de periódicos, de personas que me daban la historia. Y bueno, dije, no, aquí hay que hacer algo para que otras personas sepan qué es lo que hay y qué es lo que existe dentro de la zona de Galindo. Pues. Antiguamente fue una parte del asentamiento de los indios mariches, sobre todo los caribes, donde estuvieron asentados en toda la falda del Ávila hasta Costas Mayas, hasta la parte oriente. Esta piedra era llamada la piedra del indio o la piedra del nacimiento debido a que las mujeres venían a parir a este lugar. Aquí en la piedra vamos a encontrar una mujer que está pariendo, vamos a encontrar dos tipos de espirales y una formación de tanto el hombre como la mujer. Para las culturas originarias, el espiral es una forma de identificar el tiempo, bien sea a través de los ciclos que conocemos como estaciones o a través de la vida del ser humano. El niño, el adulto contemporáneo, el adolescente, el anciano, son distintas maneras de ver la sucesión de etapas de vida. El originario concibe el tiempo como algo radial y simultáneo, a diferencia del mundo occidental que lo ve como algo lineal, donde todos los acontecimientos se describen por lo que conocemos como el reloj. Para las culturas originarias, la descripción del tiempo tiene que ver con ciclos. Más que todo se concentraban en la parte de espíritu, donde había un familiar nuestro llamado Andrés Hegler, que tenía un apiario. Entonces veníamos a excursionar, era como las vacaciones, para nosotros eran las vacaciones. Y veníamos precisamente a este lugar donde está la piedra del indio. Entonces ellos hacían aquí su parte ceremonial y después iban hacia el Ávila. Entonces bajaban con flores, esto lo adornaban, esta piedra la adornaban muy
con bastantes flores, pues. Supuestamente la piedra, en la época de los mariches, para huirle a los españoles, la piedra se levantaba y ellos se metían por debajo de esa piedra. Y cuando venían los españoles a buscarlo, la piedra volvía a su sitio normal. Entonces era la forma como ellos se podían resguardar de la cacería en la época española, pues, cuando tenían que estar combatiendo, pues, por lo que es la parte donde ellos se estaban asentados. Yo siento que es relevante que el ser humano observe cuál es su etimología, de dónde viene. Por ejemplo, las personas que vivimos en lo que se llama el Valle de Caracas, no teníamos razón de conocimiento de por qué este nombre. Hoy en día existe una planta que está por todo el valle y que en el pasado uno la asociaba como que era algo así como maleza. Y realmente resulta que esa planta es un alimento primigenio excelente de todas estas culturas y es algo que crece espontáneamente. No es que ellos llegaban y la parcelaban, ya el valle la traía. Entonces cuando tú te conectas con el lugar donde tú vives, cuando sabes cuál es tu lindero natural, la quebrada, la montaña, sabes cuál es el alimento que crece al ras del suelo, cuál te viene de la copa de los árboles, conoces los ciclos de lo que son las estaciones secas, las estaciones lluviosas y la temporada de viento, tú estás aprendiendo de cuál es tu lugar, estás ubicado en tu contexto, tu universo es este. Nuestros ancestros dejaron mucha sabiduría y dejaron un mensaje. El mensaje que teníamos que vivir en armonía con la naturaleza, no alterarla demasiado, porque si alteramos la naturaleza también va a revertir eso contra nosotros. Entonces nuestros indígenas vivían en plena armonía con la naturaleza. Por eso que esas marcaciones de lo que se llaman petroglifos es una señal o un mensaje que ellos dejaron para el futuro. En mi finca, en Nirgua, empecé a descubrir restos indígenas de cuevas, de piedras pintadas que ellos llaman, restos de herramientas, de instrumentos de ellos, hachas, en fin, diferentes cosas. Y bueno, me llamó poderosamente la atención y empecé a buscar primero cómo leer eso, cómo interpretar esos petroglifos. Entonces yo concluí que eso era una información que ellos nos legaban a nosotros, de alguna manera. Ellos necesitaban que su mensaje, su información, trascendiera el tiempo y llegara a otro momento. Me llegó un material de una arqueóloga española, donde ella lo propuso en un congreso. Su hipótesis era que las personas que escribieron esos petroglifos eran indígenas en un estado de conciencia un poco por encima del estado de conciencia del poblador, pues. Pero que además lo hacían en un estado de conciencia ampliada, que es el que ellos alcanzan en sus ceremonias, en sus rituales, con el uso de sus plantas de poder y toda esta cuestión. La impresión que me da es que ellos necesitaban preservar, resguardar una información que guiara a lo que en sus palabras dicen como a los puros de corazón. O sea, la gente que busca realmente, queriendo encontrar, va a encontrar su itinerario de retorno. Hicieron dejar algún mensaje dentro de esas rocas. Entonces la única forma de marcar del antepasado hacia el presente era dejando esa simbología. Bueno, lo más importante que yo heredé de mi abuela es la continuidad, ¿verdad?, de esta historia oral, porque más que todo fue una historia oral, y de que ella me dijo que yo tenía que continuar e insistir en mostrarle a Caracas realmente lo que habían dejado los mariches. Y lo más alegado que habían dejado los mariches son estos petroglifos que desaparecieron, más que todo cuando empezaron a hacer la autopista Dakota 1000 y la autopista hacia Guarena y lo que es Terraza del Ávila. La importancia de que el pueblo de Venezuela, más que todo América Latina, sepa
de esta tradición es para que no terminen de destruir los petrolíferos que apenas quedan en el Valle de Caracas. Son pocos los petrolíferos que ya quedan en el Ávila y los que quedan en Baruta. Entonces, esos petrolíferos que fueron escritura de nuestros antepasados los mariches, hay que buscar la manera de resguardarlos y tenerle lo que llamamos hoy patrimonio nacional.